Hola, ¿qué tal amigos de la literatura en 90 minutos? Para mí es un placer tener a un gran escritor colombiano en esta Feria del Libro de Cali. Un tremendo escritor que está lanzando precisamente su último libro, su última novela, Los Vagabundos de Dios. Mario Mendoza, bienvenido a 90 minutos. Gracias, un placer y espero que podamos conversar sobre el libro en el marco de la feria, que está muy interesante porque el invitado es Japón. Sin duda, Mario. Hablemos un poco de justamente de Los Vagabundos de Dios, que es como un regreso tuyo a estas grandes ligas de las que siempre haces parte. Hablemos de Los Vagabundos de Dios, esta historia, ¿cuál es la trama de Vagabundos de Dios? Bueno, es la historia de un escritor, de un artista que tiene que cruzar un país en guerra, un país que está en una confrontación tremenda, que fue la confrontación posterior a la pandemia, en el marco de los movimientos del 21N, que fue terrible, porque fueron los muchachos en las calles que estuvieron en buena parte del país indignados, protestando, y cuyas fuerzas parapoliciales los fueron cazando y los fueron atacando de una manera sistemática, y yo tuve que cruzar ese país, esa ciudad sobre todo que era Bogotá, aunque estuve en contacto con algunos de los de Cali también, y es la historia de un pacifista, es la historia de un escritor que no cree en la violencia, lo cual no lo vuelve tampoco ni un personaje ingenuo, ni un personaje soso, o un personaje tonto, o un personaje débil o endeble. Es una vulnerabilidad y es una fragilidad, que es la fragilidad del pensamiento, de los que de alguna manera dudamos de nosotros, creemos en la argumentación, perdemos discusiones y no tenemos ningún problema, no nos creemos poseedores de la verdad, que es lo que pasa con un fundamentalista. Un fundamentalista, bien sea en el bando que esté, en el uno o en el otro, siempre está absolutamente seguro de que tiene la razón y la va a defender casi desde una perspectiva de fanático religioso, ¿verdad? Nosotros, en una fuerza civil que hasta ahora está emergiendo dentro del país, nos negamos a esas confrontaciones, nos negamos al odio, que es una fuerza viral transpolítica sumamente compleja y que es la que prima sobre todo en las redes sociales, y nos negamos a agredir al otro, nos negamos a ningunearlo, nos negamos también a atacarlo, a violentarlo, a insultarlo, y creo que es muy importante eso. Creo que si algo estamos necesitando nosotros en Colombia es aprender a convivir, lo hablábamos ahora fuera de micrófonos, aprender a convivir con los que no piensan como yo, y no los puedo exterminar y no los puedo pasar a cuchillo y no los puedo tampoco de un momento a otro lanzar una bomba y suprimir a la mitad del país. Entonces ahí hay familiares, compañeros de colegio, gente que amamos y que nos ama y que está en el bando opuesto o en el bando contrario. No pasa nada, tenemos que aprender a tolerarnos en medio de nuestras diferencias. Entonces yo creo que es la historia de un escritor que tiene que pasar ese país y para el cual es cada vez más difícil y es cada vez más complicado sostener esa posición razonable. Mira, Mario, que cuando uno aborda el libro Los Vagabundos de Dios, pues es inevitable, sin duda, en ese escritor que tú dices, pensar en ti mismo. Es decir, quienes hemos seguido tu trayectoria sabemos que hay mucho de ti en ese libro, en esta historia. A pesar de que es una novela, yo siento mucho de ti allí escrito, allí plasmado. Es una perspectiva real la que percibo. Sí, totalmente, absolutamente. Uno muchas veces le presta parte de su vida a los personajes, ¿no? Uno hace ese ejercicio de darle músculo, nervio, ¿no? Vitalidad a los personajes, transmitiéndoles asuntos que pertenecen a la biografía más profunda, pero también es importante sostenerlos como personajes independientes, aparte, ¿no? Porque muchas veces hay opiniones o hay tomas de decisiones de los personajes que no son las del escritor. Entonces, aunque hay una amalgama, hay una fusión, también eso está ocurriendo en una realidad alterna y es un alter ego, ¿no? No es uno necesariamente. Claro, sí. También, como en muchos de tus personajes, este es un personaje que se debate en muchas fuerzas internas, ¿no?
a veces sometido por lo que le está sucediendo, otras veces emergiendo desde una profundidad, de la caída profunda, tratando de salir. Y eso de alguna forma nos refleja a todos, ¿no? Todos hemos caído de alguna manera así. Entonces creo que esa es una clave también en esta obra y en otras tuyas también, ¿no? Bueno, yo creo que es imposible vivir una vida desde el comienzo hasta el final sin, por ejemplo, enfermarse físicamente. Eso es imposible, ¿verdad? Uno dice, voy a llegar desde mi niñez hasta mi vejez sin enfermarme nunca, sin tener un dolor de muela, sin que mi estómago saque la mano, sin nunca lesionarme un músculo, sin nunca romperme un hueso. Es imposible, no hay forma. De la misma manera, es imposible de la niñez a la vejez recorrer una vida completa y no tener un momento de problemas con la salud mental. Es imposible, no hay forma de que una persona no se sienta paranoica, de que una persona no se sienta deprimida, que una persona no se sienta que algo le está ocurriendo en su psique más profunda. Entonces, este personaje, aún con el bagaje que tiene, aún siendo un tipo relativamente reconocido, llega la pandemia, se le empiezan a morir personas conocidas, entre ellas su madre, y él tiene que entrar en un descenso a los infiernos y tiene que probarse a ver cómo va a cruzar esa zona de sombra. Yo creo que si hay una experiencia que nos une a todos, es la del dolor y el sufrimiento, ¿no? Todos se nos muere alguien, nos abandonan, nos calumnian, nos dejan, ¿no? Siempre van a mentir a nuestras espaldas, los que dicen querernos nos van a herir profundamente, a todos nos emparenta un poco eso. Entonces yo creo que tal vez el lector sienta una comunicación profunda con Adán a partir de ahí. Sí, lo otro son esas reflexiones que hacen tus personajes, Mario, porque de alguna forma también nos representa a muchos. Es decir, cuando tú hablas, por ejemplo, de que la pandemia, cuando teníamos tantas esperanzas de que el ser humano cambiara, muchas cosas pues no sucedieron. Tú lo plasmas también en tus libros y haces una serie de reflexiones pues sobre la vida, sobre la guerra, sobre el futuro, sobre el medio ambiente, a veces un poco sombrías, pero bueno, ¿quién no ha vivido esos episodios, no? Pero mira, fíjate, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, obviamente yo no había nacido, pero yo digo, ese es un momento increíble de la historia del siglo XX, en donde uno dice 2 bombas atómicas, gente masacrada, ¿no? Un arma de unas dimensiones incalculables. Buena parte de las generaciones venideras murieron producto de las consecuencias de la radiación, y era como para llegar un momento y decir, listo, frenemos, paremos, no más, se acabó esto. No vamos a seguir en esta línea. Llega Vietnam y sucede lo que sucede y nada, tampoco. Llega después, en nuestra época más reciente, la guerra de Irak 1, Irak 2, Afganistán. Es decir, es una detrás de la otra en donde uno dice, ya llegó el momento, es momento de frenar, no más atrocidades. Nosotros lanzamos muchísimas bombas atómicas después de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Las pruebas del atolón de Mururoa, buena parte de los mares del sur está contaminada por la cantidad de bombas atómicas que hemos lanzado, y uno dice la contaminación, el problema medioambiental. No puede ser que sigamos y de pronto llegó la pandemia, estaba todo el planeta en cuarentena, estábamos todos encerrados y era el momento perfecto, el momento oportuno para uno decir, listo, ahora sí, estamos todos contra la pared literalmente. No, tampoco. Tampoco. Y eso uno podría decirlo también en el caso de Colombia, o sea, lo aterrizaje a Colombia también vimos una situación similar, ¿no? Es una cosa terrible, fíjate, y aún volviendo al tema inicial, aún con todo lo que hemos visto sobre la violencia, y ahí seguimos en las mismas. Es una de las razones por las cuales yo no tengo redes sociales, es porque me parece muy tóxico, muy enfermizo, y me parece sumamente patológico estar ahí en ese clima en el que no se puede pensar, y no se puede pensar porque a nadie le interesa la argumentación y a nadie le interesa contraargumentar. Son como mundos paralelos en los cuales la efervescencia, ¿no?, de los espíritus iracundos son los que protagonizan todo. Entonces yo creo que eso es sumamente nocivo y yo creo que deberíamos hacer una reflexión, pero yo creo que hay una civilidad, yo creo que hay buena parte de la sociedad civil que estamos cansados
muy agotados y en algún momento nos plantaremos frente a los guerreros y les diremos no los soportamos más y no nos interesa en qué bando estén y no nos interesa a qué partido pertenezcan. Lo único que nos interesa es culminar con ese tono de confrontación permanente. Exacto. Bueno, y a propósito de ese tono que tú decías, pues inevitable hablar un poco de lo que sucedió en torno a una columna tuya, un escrito que hiciste alrededor del gobierno del presidente Gustavo Petro, un poco decepcionado de lo que se esperaba de él, y eso también te generó una serie de problemas, digamos, que lo hablábamos ahora un poco, ¿no? También un poco de una reacción desproporcionada frente a una opinión. Yo creo que la democracia es eso, ¿no? La democracia es cuestionar, vigilar el voto, hacer preguntas, críticas. Buena parte de la democracia es yo te doy la voz a ti, aunque tú te vengas contra mí, ¿verdad? Pero de todos modos te doy la voz, libertad de expresión, etc. Pero estamos en un momento en el cual los bandos curiosamente se parecen mucho. No hay mucha diferencia. Por una razón muy simple, porque cuando uno se deja arrastrar por las pasiones, por la efervescencia y por ciertos fundamentalismos, uno termina pareciéndose a lo que más detesta. Y hay un momento en el que uno se da cuenta que aquello contra lo que uno combate, uno es idéntico. Y uno se ve en el espejo y uno dice, ¿en qué momento me convertí en este monstruo? ¿No? En el momento en que seguiste los mismos pasos y actuaste de la misma manera. Entonces a mí me atacó la derecha de manera furibunda durante años, descalificaron mis libros, se fueron contra ellos una y otra vez sistemáticamente. Yo les parecía una persona muy cercana a la izquierda, les parecía sospechosamente revolucionario, etc. Y bueno, ahora me ataca la izquierda furibunda también, de manera muy parecida, casi con los mismos argumentos, curiosamente, y a mí eso lo único que me demuestra es que he elegido un camino que es el de la fragilidad, el de la debilidad, el de la duda razonable, el del pensamiento, y es evidente que a los guerreros una posición de ese tono no les gusta, pero es lo que te digo, yo creo que vamos emergiendo como fuerza civil muy interesante, los que nunca nos vamos a armar, los que somos incapaces de salir a dar cuchillo, los que jamás nos van a poder convocar para ir a disparar. Yo nunca tomaré clases de balística, jamás en mi vida haré polígono, no me compraré un revólver en mi vida, y eso significa entonces que la fuerza civil, creo yo, es en la que está el futuro de la nación. La nación depende de los que pagamos impuestos, de los que trabajamos, de los que no nos armamos y los que todavía respetamos al otro, como dice Mockus, el otro es sagrado. Entonces a mí me interesa la derecha razonable para poder discutir con ella, me interesa mucho, y me interesa la izquierda razonable también para discutir con ellos, que se revisen, que hagan autocrítica, y eso es democracia, ¿no? Pero pues a ellos les interesa cada vez menos y les interesa es la confrontación irracional. Sí, puede ser que estamos en esa pugnacidad que tú dices y que sin duda pues la hemos vivido en uno u otro momento. Y justamente fíjate que hace unos días, unos pocos días hablé con Gustavo Álvarez Gardiazabal y le planteaba ese interrogante que te voy a hacer a ti, justamente en relación con el futuro, o sea, porque a todos nos preocupa el futuro, ¿cierto? Y que el futuro mediano, a mediano plazo, pues realmente cómo ves la situación del país, qué crees que va a pasar, ya el otro año entramos en temporada electoral que todos sabemos que es un periodo muy complejo en nuestro país y en un momento también demasiado polarizado. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo te sientes tú? Además porque tú escogiste vivir aquí, o sea, tú nunca te has ido, siempre estás presente, siempre estás actuando, siempre estás levantando tu voz. Entonces, ¿cómo ves el panorama de lo que se viene? Mira, yo creo que los bandos en conflicto están regando gasolina y basta prender un fósforo y arrojarlo para que suceda algo sumamente grave en el país. El problema que tiene las burbujas informativas, esto es mucho más complejo, pero voy a intentar hacer un resumen rápido. En la medida en que yo, por ejemplo, entro a la red
y busco algo contra Donald Trump, por ejemplo, a mí me perfila, el buscador me perfila, hace un perfil de mí y empieza a arrojarme cosas contra Donald Trump, ¿verdad? Entonces yo empiezo cada vez más a alimentarme y alimentarme en la misma línea. La única manera que yo tengo de aprender de verdad es ir a mirar en la orilla opuesta o en las orillas que no son la mía, y así aprendo, pero los buscadores de internet, de inteligencia artificial, no me permite eso, sino lo que hace es arrojarme más de lo mismo, y me va radicalizando sin que yo me dé cuenta. Entonces, buena parte de la población no se da cuenta de eso y va leyendo lo que los buscadores le van arrojando y le van proponiendo, hasta que los van convirtiendo en personas completamente alienadas, que tienen posiciones muy monolíticas, muy estrictas, y que no quieren saber absolutamente nada de las otras posiciones. Están convencidos, porque además buena parte han sido fake news, han sido noticias falsas, pero ha sido alimentado y alimentado a lo largo de meses e incluso años. Es como un lavado de cerebro igual, en donde yo no me doy cuenta, pero estoy obnubilado. Del lado contrario, si yo soy un fanático a favor de Trump, el buscador me perfila igual y me arroja cosas contra el Partido Demócrata, me manda cosas contra los Clinton, contra los Obama, ¿verdad? Son amigos de Jeffrey Epstein, etcétera, etcétera, y yo poco a poco me voy volviendo un trumpista furibundo. Entonces, lo que nos está sucediendo es eso. Estamos en nuevas tribus digitales, hay un regreso al cerebro reptil, y el cerebro reptil es el cerebro más primitivo, el que nosotros usamos en las confrontaciones prehistóricas. Entonces lo que tenemos son nuevos neandertales con redes sociales completamente preparados para irse contra la tribu contraria y aniquilarla. Pero lo que te dije ahora cuando empezamos la entrevista, yo creo que es posible una fuerza civil que se oponga. Somos pocos, hasta ahora nos estamos empezando a detectar, pero yo creo que hay que hacer un movimiento político civil, calmado, reposado, argumentativo, no basado en el odio, y que estemos de verdad listos para defender una democracia que la hemos construido con mucho esfuerzo en medio de la guerra, para que lleguen los guerreros y nos destruyan todo lo que hemos hecho a punta de generaciones de estudio, de trabajo, de enorme sacrificio también. Entonces yo creo que hay que defender lo que tenemos, que a mí me parece que no es poca cosa. Él es Mario Mendoza, autor de Los Vagabundos de Dios, está en Cali. Muchas gracias, Mario, por estar en 90 minutos. Gracias por la invitación. Y gracias por hacer de nuestra literatura una cosa tan grande y contarnos estas historias tan importantes para reflexionar, para pensar. Muchas gracias, y que la Feria del Libro de Cali siga siendo cada vez más numerosa, invitar a toda la población a que venga. Y a mí me parece que los movimientos de resistencia civil en torno a la inteligencia, a la lectura y al libro es una de las esperanzas que tenemos hacia el futuro en la construcción de esa nueva civilidad. Así es, muchas gracias a Mario Mendoza por estar en 90 minutos y nos vemos con más tiempo de leer.